Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Estoy con auriculares. ¿Se escucha? Ah, perfecto. Disculpen la demora, estos problemas técnicos de última hora, pero bueno, lo pudimos solucionar en breves minutos, así que eh, vamos a dar comienzo a la reunión. Mi nombre es Oscar Yulán, no sé si lo han visto en la oferta, con Y, mi apellido, Yulan. Yo soy docente de la Facultad de Derecho de la UBA, docente del Instituto Universitario de la Policía Federal. También he dictado algunos seminarios y cursos en la Escuela de Abogados del Estado, que depende de la Procuración del Tesoro de la Nación. Em, Tengo años de experiencia en la docencia, soy abogado, obviamente, abogado especialista en Derecho Tributario. ¿eh? Eh, Trabajo en AFIP desde los 1991, o sea, eh, más de 30 años en la actividad tributaria. Eh, Durante más de 15 años trabajé en el área penal tributaria de grandes contribuyentes nacionales y hoy me desempeño en la dirección de contencioso, litigando en representación del Fisco Nacional en juicios eh, en, en, en el Tribunal Fiscal de la Nación, no sé si lo conocen, y en la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Eh, y bueno, por supuesto, Corte Suprema. En los casos que amerita el recurso extraordinario, a veces ganamos, a veces perdemos, pero en general la actividad tributaria me, me consume, les diría, más que mi familia, incluso el 100% del tiempo muchas veces. Y quería agradecer la oportunidad. Yo formo parte del Instituto de Derecho Tributario del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Eh, Agradecerle al director, al doctor Jorge Haddad, esta posibilidad. Incluso estoy utilizando su espacio, su estudio jurídico, su estudio eh, donde desarrolla la actividad. Me prestó un salón, gracias, muy agradecido por este gesto. Eh, y por supuesto al colegio público por esta posibilidad de reunirme con ustedes, ¿no? La idea, en algún momento, el doctor Haddad me había comentado que iba a ser presencial, eh, y me parece que ya después de la pandemia, post pandemia, tal vez resulta más interesante la presencialidad. Obviamente, con los trastornos que ello también en parte conlleva, que son, bueno, el traslado, la predisposición, conseguir un aula muchas veces en el ámbito del colegio. Y bueno, y en la medida que nosotros tengamos estas herramientas, eh, también está bien utilizarlas y, y me parece que una vez que le agarremos la mano, venimos 5 años tratando de agarrarle la mano, pero bueno, cuando podamos eh, ponernos a tiro con la tecnología, eh, van a ser para bien. Yo sé que esta es la segunda reunión de este curso que tenemos, de, eh, de ejecución fiscal. Yo no sé si es ejecución fiscal el nombre o derecho tributario. Eh, pero puntualmente, eh, hoy nos vamos a ceñir en dos temas, o nos vamos a concentrar en dos temas que tenemos. Nosotros tenemos un programa, creo que ustedes también, que se refieren a dos temas muy importantes en la actividad tributaria. Eh, por un lado, la ejecución fiscal, ¿eh? El juicio de ejecución fiscal, dando algunos principios, dando algunas definiciones, eh, dando algunos tips también de práctica, después de tantos años en la actividad tributaria. Eh,
Y el segundo gran tema que nos convoca hoy también es el domicilio fiscal, otro tema de trascendencia y actualidad que ha tenido un avance importante, tanto en lo normativo como en lo jurisprudencial, eh, y que, bueno, si nos da el tiempo les voy a comentar algunas cuestiones que tienen que ver con la constitución de domicilio y las vicisitudes que se plantean en torno a el domicilio fiscal electrónico, que ahora vamos a ver de qué se trata. Tengo entendido también que la reunión anterior ustedes hablaron de principios del derecho tributario o derecho tributario constitucional, ¿es así? ¿Alguno que me diga? Eh, bueno, vamos a hacer una breve introducción entonces al tema del juicio ejecutivo. Eh, a ver, nosotros sabemos o recordamos de algunas, creo que todos son egresados y en mayor o menor medida han tenido en la carrera de grado alguna materia referida a finanzas públicas y derecho tributario y alguna noción, por lo menos preliminar, tenemos del concepto del derecho tributario. Eh, y en esta conceptualización nosotros, a ver, sabemos hoy que es el Estado en sus distintos niveles de gobierno, tanto nación, provincias, ciudad autónoma, municipalidades, que tienen potestad tributaria, ¿sí? Los distintos niveles de gobierno poseen lo que conocemos como un poder tributario, un poder de crear normas que nos obligan, en este caso, a pagar determinado tributo. Y ese poder es exclusivo del Estado, o sea, ese poder viene de la Constitución Nacional y, en definitiva, es el Estado en sus distintos niveles quien ejerce y lleva adelante ese poder y es el único que, en definitiva, puede obligarnos a pagar un determinado tributo, por realizar alguna actividad, por vender productos, por realizar actividades aduaneras, por llevar adelante una serie, trabajo en relación de dependencia, ser jubilado, ¿sí? Un montón de cuestiones de la vida económica diaria de cada uno de nosotros. Es el Estado el único con la herramienta de poder gravar con tributos esa disminución del derecho de propiedad. En definitiva, en la Constitución nosotros encontramos en el artículo 17 dos límites al derecho de propiedad. Uno es la expropiación, ¿sí? Que la Constitución Nacional indica textualmente que la expropiación es un límite al derecho de propiedad, que por supuesto debe ser previa, legalmente establecida. Y para algunos, bueno, debería ser justa también. Algunas constituciones de la región establecen el concepto de indemnización justa. En nuestro caso no. Eh, y el segundo límite al derecho de propiedad establecido textualmente en la Constitución es justamente los tributos. Eh, únicamente el Congreso, solamente el Congreso establece las contribuciones establecidas en el artículo cuarto. O sea, el Congreso, el Poder Legislativo es el único para crear tributos conforme al artículo 17, la última parte del artículo 17, cuando nos habla del derecho de propiedad. Y tanto la expropiación como la tributación o la imposición son dos límites constitucionales al derecho de propiedad. Después encontramos otros límites al derecho de propiedad, pero ya tendríamos que ir a una determinada legislación, sea el Código Civil, sean leyes especiales, pero en materia constitucional el derecho de propiedad se ve limitado por estos dos grandes conceptos de expropiación y tributación. Ahora bien, este poder tributario, esta posibilidad, esta facultad que tiene el Estado de crear tributos, se extingue una vez sancionada la ley tributaria.
el poder tributario se consume, se agota una vez que el Poder Legislativo sanciona una ley creando un determinado impuesto. Entonces usted me va a decir, bueno, pero doctor, el fisco nos persigue para cobrarnos impuestos, ya sancionada una ley. Sí, perfecto, pero ahí entramos en otro plano. Entramos en lo que se conoce como la relación jurídica tributaria. Seguramente más de uno de ustedes la ha escuchado. Ese vínculo, esa relación que nace de la ley que crea un determinado tributo, ya sea impuestos, tasas, contribuciones, patentes, etcétera, y de la ley nace un vínculo jurídico, ¿sí? Un vínculo entre dos sujetos, en definitiva. De lo que hemos estudiado tal vez en derecho de las obligaciones, allá lejos y hace tiempo. Bueno, en materia tributaria volvemos a repasar estos conceptos y de la ley tributaria nace una relación jurídica entre dos sujetos. Uno es el Estado, acreedor, y el otro son los contribuyentes o responsables, deudores del tributo, quienes deben pagar el tributo. Pero esta relación jurídica nada tiene que ver con el poder tributario, con el poder de imposición. El poder de imposición ya se agotó con la sanción de la norma. Este vínculo, esta relación jurídica es entre iguales, entre sujeto acreedor y deudor, tal cual el derecho es privado, en definitiva. Acá el Estado no tiene ninguna prerrogativa, no tiene ningún poder de imperio, ¿eh? No puede eh, salirse de lo establecido en la norma, ¿eh? No puede avasallar los derechos, las garantías y libertades que tienen los contribuyentes en materia tributaria. Y en definitiva, en esta relación jurídica son pares, tanto el Estado como los contribuyentes. Partimos entonces de esta premisa, ¿eh? Que el poder tributario se agota con la sanción de la ley y que nace un vínculo jurídico que es entre dos sujetos, ¿eh? Que podríamos equipararlos incluso a los que conocemos del derecho privado, acreedor y deudor. Pero el deudor también, nosotros recordamos del derecho privado que tiene derechos, tiene ciertas garantías, y acá en la relación tributaria también. Los deudores tienen cierta protección, ciertas garantías y ciertos derechos. En definitiva, estamos hablando de un plan de igualdad o de un nivel de igualdad entre acreedor y deudor. Desde esta conceptualización, entonces, nosotros vamos a ver en la norma tributaria, no sé si la clase anterior se la nombraron, pero la ley de procedimiento tributario, la ley nacional 11.683, es una vieja ley del año 1932, establece justamente el procedimiento tributario. ¿Sí? Cómo, en definitiva, se fiscaliza, se inspecciona, se determina una deuda tributaria, incluso cómo se ejecuta, cómo se liquida, cómo se paga. Todas estas particularidades que hacen al procedimiento y en definitiva a cumplir con la obligación están establecidas en esta ley 11.683, cuyo último texto ordenado data del año 1998. O sea, cuando ustedes ubiquen la ley 11.683, fíjense que entre paréntesis diga texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. ¿Por qué esta aclaración? Porque en el año 1998 lo que se hizo por última vez fue ordenar el texto. Ya hoy, 26 años después, aparecen nuevamente artículos agregados a continuación de, por ejemplo, el artículo 3, artículo agregado a continuación del artículo 18, y así, a ver, tercer artículo agregado, cuarto artículo agregado.
hoy, 26 años después del último texto ordenado, vuelve a desordenarse el texto de la norma y, en definitiva, en algún momento, creo yo, el legislador va a decir, bueno, vamos a ordenar de vuelta el texto de la ley 11.683. Pero hoy lo que encontramos es una norma cuyo texto ordenado fue, como les digo, en 1998, y de ahí se fueron haciendo agregados y cambios profundos, en definitiva, en más de un caso, de las normas tributarias, y se fueron agregando artículos sin número a continuación de un determinado artículo. Y este desorden, en algún momento el legislador lo acomoda y dicta un nuevo texto ordenado. Por ahora no ha sucedido. El último texto ordenado, como les digo, data de 1998 y después de tantos años, obviamente, se ha vuelto a desordenar. Pero esperemos que el legislador pronto acomode los números del texto. Y es la ley base de nuestra materia. Ya sea para procedimiento tributario, para conocer los tributos, para llevar adelante determinadas tareas y acciones en materia de impuestos nacionales. Nosotros tenemos como pilar, como fundamento, la ley de procedimiento fiscal 11.683. Dijimos que este poder tributario lo tenían los distintos niveles de gobierno. Por supuesto que las provincias, la ciudad autónoma, también tienen este poder tributario. Y ya no se rigen por la ley 11.683. No sé si esto lo hablaron en la clase anterior, pero las provincias conservan, obviamente, el poder no delegado a la nación, conforme a la Constitución Nacional, y entre esos poderes que conservaron, uno es el poder tributario. Con ciertas particularidades, con ciertos límites, no pueden establecer aduanas interiores, etcétera, pero a grandes rasgos nosotros señalamos que un poder no delegado es el poder tributario. Por lo tanto, las provincias también tienen normativa tributaria, que ya no es una ley como la 11.683, sino que en materia provincial esta materia está codificada. Y entonces nos vamos a encontrar con códigos fiscales de provincias. Y nos vamos a encontrar entonces con el código fiscal de la provincia de Catamarca, el código fiscal de la provincia de Neuquén, el código fiscal de la provincia de Entre Ríos, Misiones, Salta, Jujuy. ¿Sí? Cada provincia ha dictado un código fiscal. ¿Y qué se establece en un código fiscal? Y yo les diría dos grandes conceptos, dos grandes universos del derecho, como es, por un lado, la parte procedimental, con algunas semejanzas y algunas diferencias a la Ley de Procedimiento Nacional 11.683, pero a continuación de la parte procedimental, los códigos fiscales establecen cada uno de los tributos que cobra la provincia. Entonces, determinada actividad en la provincia de Catamarca, debemos ver el código fiscal si se encuentra grabada con algún tributo local de la provincia de Catamarca. Las provincias en general, ustedes recordarán, y lo viven en carne propia en más de un caso, cobran generalmente impuesto inmobiliario, impuesto automotor o patentes, cobran también el impuesto sobre los ingresos brutos, cobran impuestos de sellos. En general, sobre esos 4 impuestos, vamos a ver que todas las provincias cobran estos 4 impuestos. Podríamos agregarle en la mayoría de las provincias impuesto a la transmisión gratuita de bienes o impuesto a la herencia. Algunas provincias impuestos a los juegos de azar. Otras más específicamente, por ejemplo,
La provincia de Entre Ríos cobra un impuesto al ejercicio de profesiones liberales. O sea, los abogados, además de pagar ingresos brutos, pagan profesiones liberales. Eh, y así nosotros podríamos ir viendo cada código fiscal e ir encontrando distintos tributos, ¿eh? Además de estos cuatro que señalamos como característicos de todos los códigos fiscales, y generalmente tienen otra tanda de tributos que, locales que están establecidos en el código fiscal. Y usted va a decir, bueno, doctor, pero los municipios son más de 2.000 municipios. ¿Todos los municipios tienen facultades tributarias? Sí, también los municipios tienen facultades tributarias, para desgracia de la noticia, ¿no? Pero eh, los municipios también tienen facultades tributarias. Ya no vamos a tener la materia codificada, la vamos a tener desperdigada en ordenanzas municipales, o sea, deberíamos primero ver si en Internet encontramos eh, alguna, alguna referencia a un determinado municipio, y si tiene página ese municipio en Internet, tratar de ubicar el área correspondiente a, no sé, finanzas públicas, actividad financiera, recursos tributarios, ingresos públicos, ¿sí? Y dentro de esa solapa empezar a indagar un poco respecto a la normativa que rige dentro de un determinado municipio. Entonces usted me va a decir, bueno, doctor, pero en definitiva esto es una telaraña interminable. En realidad no, esto ya viene, a ver, no está solucionado, intenta solucionarse desde hace mucho tiempo. Ya les diría casi hace 100 años atrás, en 1927, la Corte Suprema, en un leading case del derecho tributario, Sociedad Anónima Simón Mataldi, contra la provincia de Buenos Aires, estableció que eh, los distintos niveles de gobierno concurren, conforme lo dispone hoy el artículo 75, inciso 2, en las facultades tributarias, o sea, hay una concurrencia, ¿eh? Todos pueden grabar todo, en definitiva, y esto es constitucional, la Corte señaló, esto no es inconstitucional. Y lo que dicen Simón Mataldi y la Corte, a ver, en definitiva termina hablando en criollo diciendo, a ver, no soy yo quien tiene que arreglar, solucionar este tema. Es el legislativo quien tiene que tomar las medidas correspondientes para que esta concurrencia no repercuta en una confiscatoriedad y en un avasallamiento de derechos referidos al derecho de propiedad, en una vorágine fiscal que agota toda fuente de recursos. Y en el año 1932, en el interín entre 1927 y 1932, hubo un golpe de Estado, recuerdo, hubo el primer golpe de Estado en 1930. En 1932, ya con un gobierno de facto, se sanciona la primera ley de coparticipación, ¿sí? Y la primera ley de coparticipación lo que estableció fue justamente un, la formación de hoy, ¿no? Hoy establece la formación, ya lo estableció en aquel momento, pero de distinta manera y con impuestos parcializados, se dan coparticipaciones por impuestos determinados. Hoy la coparticipación es global. Y la ley de coparticipación que hoy nos rige, la 23.548, en el artículo 9, puntualmente establece la prohibición a las provincias y a los municipios de establecer impuestos análogos a los que cobra la nación. Entonces acá ya hay un límite muy grande para las provincias y los municipios. Establecer los impuestos que vos consideres necesarios para solventar tus gastos públicos. Ahora, que no sean análogos a los impuestos que la nación coparticipa y reparte con las provincias y los municipios. ¿Se entiende? Veo algunas caras, sí. Bueno. En definitiva, esto es un límite importante a las provincias. Si usted me dice, bueno, doctor, pero a ver, pierden autonomía las provincias, o sea, resignan poder tributario a favor de la nación. Sí, en parte sí,
pero en parte también se ahorran la burocracia y todo un sistema de gestión, control, administración, supervisión, determinación de tributos, porque la nación les reparte de los impuestos nacionales que cobra. Y esa participación es diaria. O sea, al fin del día, calculo yo, en un determinado momento del día, el Estado Nacional le gira los fondos a las provincias y estas a los municipios. No es un sistema perfecto, escuchamos con bastante frecuencia problemas o conflictos a nivel tributario y de coparticipación puntualmente. Hay provincias que no están conformes con el sistema de coparticipación, que son tal vez las provincias pampeanas, en donde hay mayor riqueza. Un ejemplo es Córdoba, otro ejemplo es Mendoza, que siempre amenazan con salir del régimen de coparticipación. Eh, como les digo, no es un sistema perfecto, pero fue el que el legislador encontró para darle una solución al problema de la concurrencia, justamente. Y es más, en 1994, ya hace 30 años, el constituyente al régimen de coparticipación le dio raigambre constitucional, o sea, cambiar el régimen de coparticipación hoy llevaría necesariamente una reforma constitucional. Entonces ya tiene un cierto reconocimiento, ya tiene una cierta historia, por supuesto, y con sus vaivenes y con sus infinidad de reformas, o sea, la 23.548, que es la ley que hoy nos rige, eh, es una ley corta, de una veintena de artículos, pero que en definitiva, y ahí sí hablamos de una telaraña, se vincula y se relaciona con infinidad de normativa, no solamente del Congreso, sino del Poder Ejecutivo, y no solamente a nivel, desde un estudio jurídico que podamos hacer de la normativa, sino principalmente desde un análisis político. O sea, el problema de la coparticipación es político más que jurídico. Entonces, esto también es complejo de encontrar soluciones. Y más con los momentos que atravesamos, tantos, con tantos cambios, con tantos idas y vueltas, vemos que siempre hay modificaciones en materia tributaria. Algunos lo llaman pactos fiscales, otros lo llaman reformas tributarias. Según el momento que se den, tienen un nombre u otro. Acuerdos financieros en los distintos niveles de gobierno. O sea, aparecen distintas nomenclaturas, pero que en definitiva van variando el tema de la coparticipación o los porcentajes de la coparticipación muchas veces y la forma de repartir. Y en este contexto entonces nosotros nos encontramos con un nivel nacional, un poder tributario nacional, que dijimos se agota con la sanción de la ley, nace un vínculo jurídico entre dos sujetos, acreedor-deudor. Esto lo vamos a poder repercutir, en definitiva, en provincias, municipios y obviamente la ciudad autónoma, que tiene su código fiscal. Eh, y de la mano de este concepto, de esta relación jurídica, de este vínculo jurídico tributario, nosotros nos encontramos con contribuyentes que cumplen con su obligación tributaria, que ya sea con asesoramiento contable y en este caso también jurídico, pueden cumplir con su obligación tributaria siguiendo los lineamientos o las indicaciones tanto del contador como del abogado. Eh, Usted me dice, bueno, doctor, yo soy abogado y no asesoro impositivamente a nadie, porque no sé de impuestos, porque no sé liquidar impuestos, porque no,
no tengo la menor idea de cómo se lleva un libro IVA ventas, IVA compras, o cómo se calcula el impuesto a las ganancias después de un ejercicio fiscal. No se preocupen porque yo tampoco tengo idea de eso y más allá de eso, ejerzo el derecho tributario, litigo el derecho tributario. Por supuesto que nuestra rama del derecho está acompañada y va de la mano de un contador muchas veces. Eh, en el ejercicio profesional. Desde el fisco, obviamente, nosotros tenemos un equipo de contadores que nos ayuda, que nos asesora, que en definitiva lleva adelante en los procesos judiciales eh, actividades de prueba, periciales, ¿sí? Y en el aspecto privado o del contribuyente, bueno, siempre es bueno eh, conocer un contador. ¿Sí? Más en nuestro país que siempre tiene tantos vericuetos tributarios. Y al contador también le resulta, les digo que también les va a resultar más que interesante conocer un abogado. Entonces, somos primos en la jerga profesional. Y en ese contexto, obviamente, ustedes el día de mañana pueden asesorar tranquilamente en materia tributaria. Y lo interesante es que, por ejemplo, ante una inspección de un grupo de inspectores de AFIP o de cualquier organismo fiscal, eh, es muy interesante que el contador está, obviamente, ese contador de la empresa, pero les aseguro que si tuvieran un abogado que estuviera al lado del contador, que pudiera ir viendo o analizando o estudiando el origen de la fiscalización que lleva adelante el fisco, sacaría adelante más de un caso. Pero la profesión nuestra, en ese sentido, no es complaciente con nosotros. Entonces, a nosotros nos llaman cuando hay 15 días para contestar un traslado, 15 días para realizar un descargo, 10 días para presentar un recurso, 3 días para interponer alguna medida. Y bueno, a nosotros estamos con la agenda y la profesión de la mano, pero sería muy interesante que un abogado pudiera ya de antemano, en una etapa de inspección, ir elaborando una estrategia defensiva para su cliente. ¿Eh? Eh, a ver, se los digo desde un funcionario público, ¿no? Desde la perspectiva de que acá estamos en un ámbito académico para el ejercicio de la profesión. Eh, y es una recomendación, obviamente que a ninguno de ustedes yo les recomendaría asesorar a su cliente para que evada impuestos. Lejos de mí está esa propuesta, pero sí para conocer de qué se trata la inspección de la AFIP. ¿Y por qué? Porque yo les digo que cuando una empresa o un contribuyente recibe una notificación, después vamos a ver cómo se llevan adelante, pero toma conocimiento de que hay una inspección en curso, les aseguro que previamente la AFIP ya tiene todos los datos, por lo menos indicios, y va recolectando pruebas de la actividad del contribuyente, ¿sí? Y tiene la sospecha que hay inconsistencias en las declaraciones juradas, principalmente porque lo que hace previamente el fisco es cruzar datos. Entonces cruza datos con eh, las entidades que a ustedes se les venga a la mente, desde el Banco Central, bueno, entidades financieras, bolsa de cereales, eh, cámaras, cámaras que aglutinan distintas actividades, eh, denuncias anónimas, ANSES, juzgados que mandan información a la FIP. Las fuentes que tiene la FIP de información, les diría, son eh, muchísimas, muchísimas.
Con esa información lo que hace es justamente cruzar datos. Por supuesto, bueno, escribanos, que tan famosa es la actividad de los escribanos en materia informativa al fisco. Y en ese contexto, cuando comienza una inspección, la AFIP ya tiene indicios de que hay alguna inconsistencia. Y qué bueno estaría que el abogado esté ahí, ¿no? En ese momento, y que pueda ir viendo qué, qué- qué- qué requiere un funcionario, un inspector de AFIP, qué documentación le requiere, eh, qué pruebas, o qué documentación el contribuyente entrega al inspector, eh, ayudar al contador a redactar algún descargo o hacer alguna presentación, darle un toque más jurídico, eh, asesorar en materia procedimental, y en su caso incluso hasta sancionatoria para los contribuyentes. Pero bueno, eso en la práctica ocurre pocas veces, salvo grandes empresas. Eh, Como les digo, a nosotros, o a ustedes los van a llamar cuando estén corriendo plazos perentorios para hacer alguna presentación. Pero la FIP generalmente cuando inspecciona tiene, como les digo, la, la por lo menos la intuición de que hay alguna inconsistencia y que muchas veces, yo le diría a la mayoría, confirmas esas sospechas a través de la inspección. Y una vez finalizada la inspección, lleva adelante lo que se llama el procedimiento de determinación de oficio. No sé si han escuchado hablar de determinación de oficio, pero en principio y a grandes rasgos nosotros tenemos dos grandes formas o tres, establece la ley, de eh, determinar el impuesto que debe un contribuyente, ¿sí? De exteriorizar la obligación tributaria. Porque ustedes van a decir, bueno, doctor, pero el contribuyente paga voluntariamente o espontáneamente, pues con voluntad y entusiasmo ningún contribuyente va a pagar impuestos, pero sí lo paga de manera espontánea. ¿Sí? Se presenta ante el fisco, o va al pago fácil, o lo hace por transferencia bancaria, hoy tiene un montón de medios informáticos como con débito automático, ¿sí? Hay un montón de facilidades hoy para pagar el tributo. Y esto lo hace el contribuyente, a ver, de manera espontánea, no está esperando que venga un inspector de AFIP, no está esperando ninguna notificación, ni ningún emplazamiento, ni ninguna notificación fehaciente para que pague el impuesto. Los contribuyentes van y pagan porque lo asesora el contador, porque está establecido en la ley y porque en definitiva, si al realizar la actividad que está grabada, tienen que tributar, ¿sí? Y en esto no cabe duda, o sea, estamos todos de acuerdo que los contribuyentes pagan lo que por la actividad que ejercen. Ahora bien, puede suceder que el monto que ingresa no coincida con lo que debería haber ingresado. Esto es la práctica habitual y diaria, les diría, de la FIP. Y ustedes van a decir, bueno, pero doctor, el pago extingue la obligación. O sea, yo estudié en Derecho de las Obligaciones hace mucho tiempo que el pago extingue la obligación, entonces esa obligación queda extinta. No puede el fisco, después de 1, 2, 3, 4 años, venir a revisar ese pago que hizo el contribuyente. Bueno, a ver, la ley 11.683, justamente la ley de procedimiento tributario, permite al fisco revisar el pago que hace cada contribuyente, porque si no, a ver, cada uno pagaría lo que quisiera y extinguiría la obligación. O sea, la obligación se extingue, pero queda pendiente de revisión por parte del fisco. En la medida que, a ver, no haya ninguna diferencia con lo que ustedes declararon, esa obligación queda extinta, ¿sí? Ya la extinguió. Ahora bien, si el fisco la revisa y confirma una diferencia de lo pagado con lo que realmente debió pagar, ya esa obligación no está extinguida, sino que, podríamos decir, renacen las facultades que tiene el fisco para llevar adelante la fiscalización, la verificación y la determinación.
Por lo tanto, la primera forma de exteriorizar la obligación es presentando declaraciones juradas y pagando lo que exteriorizamos. Cuando el contribuyente no presenta declaración jurada, esto es habitual, en algunos casos es habitual, o bien cuando la presenta de manera errónea, quien determina la deuda tributaria, quien exterioriza la obligación, es el fisco a través del procedimiento de determinación de oficio. Un procedimiento reglado, establecido en la 11683, y que tiene todas las garantías de defensa y salvaguarda de las garantías del contribuyente. Artículos 16, 17, 18 de la ley establecen un procedimiento reglado del cual el juez administrativo, en este caso, que es quien dicta una resolución determinando el impuesto, establecen justamente la ley el procedimiento y los pasos a seguir por parte del funcionario público que dicta el acto. Entonces, no puede apartarse de lo que establece la ley en este caso. Por lo tanto, la segunda forma de exteriorizar la obligación es a través de la determinación de oficio. Y la tercera que establece la 11683, pero tal vez lo vemos más en la actividad provincial, municipal, es la liquidación administrativa. ¿Sí? El fisco cuenta con datos previos y le manda la liquidación al contribuyente para que éste la abone. Podría ser un ejemplo, tal vez impuesto inmobiliario, automotor, en donde no hay una declaración jurada, o sea, no presentamos declaraciones juradas, se hace con la adquisición del bien, se hace una primera presentación, pero después el fisco liquida el tributo, ¿sí? Bimestralmente, generalmente, eh, y se le manda la liquidación a su casa, pero no hay un procedimiento de determinación donde usted ejerce un legítimo derecho de defensa y salvaguarda de sus derechos ni nada, o sea, le manda una liquidación y usted la paga en disconformidad o con su conformidad, pero si está disconforme, usted puede pedir que se inicie un procedimiento de determinación de oficio. Entonces, la tercera forma de exteriorizar la obligación es a través de la liquidación administrativa, que realiza el fisco también. Ahora bien, vayamos al hipotético caso, después vamos a ver en qué caso corresponde la ejecución fiscal, pero vayamos al hipotético caso en donde el contribuyente presenta la declaración jurada, en saldo a favor de la FIP exterioriza 1.000.000 de pesos, ¿sí? Porque es lo que el contador le dice, mirá, tenemos que pagar 1.000.000 de pesos. Sí, perfecto, yo hacé la declaración jurada que yo lo pago. Y resulta que el contribuyente, el día del vencimiento y posteriormente, no lo paga. Por lo tanto, a ver, esa deuda quedó sin pagar, la declaración jurada quedó presentada, pero con un saldo pendiente de ingreso de 1.000.000 de pesos. Y acá la alarma, les diría, a nivel fiscal de AFIP, ¿no? Salta enseguida. Cuando un contribuyente presenta una declaración jurada con saldo a ingresar y ese saldo no lo ingresó, dentro de las 24 horas ya la alarma salta y comienza una investigación de por qué el contribuyente no pagó. Mejor dicho, si la declaración jurada que presentó el contribuyente se condicionó con los datos que tiene la FIP. ¿Sí? Si la declaración jurada está perfectamente confeccionada, o sea, exterioriza la realidad, las operaciones que realizó durante el mes, supongamos una liquidación de IVA o de ganancias en todo un año, la declaración jurada es perfecta, tiene que pagar 1.000.000 y no lo paga, ya no va a haber una determinación de oficio. ¿Por qué? Porque la determinación de oficio sería en el caso que no presente declaración jurada o que la declaración jurada presentada fuera inexacta. Eso es lo que nos dice la ley. En el caso que sea inexacta, va a comenzar un procedimiento de determinación de oficio.
Pero si la declaración jurada es exacta y no hay nada que revisar, lo que está haciendo el contribuyente es decirle al fisco cuando el contribuyente no paga es ejecutame esta deuda, ni más ni menos. Por supuesto que el fisco no va a ejecutarlo en 10 días, en 15 días, tal vez pasa 1, 2, 3 años. Las deudas tributarias sí prescriben, pero 5 años después, del 1 de enero del año siguiente al del vencimiento de la obligación, nos dice la ley. O sea, miren los años que tiene la FIP como para ejecutar una deuda que el contribuyente exteriorizó de manera correcta. ¿Y qué características tiene el juicio de ejecución? En definitiva, es un poco lo que nos convoca y nos vamos quedando con poco tiempo. Pero el juicio ejecutivo tiene esta característica de celeridad. Es un proceso sumarísimo. Si ustedes recuerdan, procesal, cuando cursaron en la facultad, yo hace muchos años que la cursé, pero tal vez ustedes más cerca en el tiempo, bueno, el proceso de ejecución lo que persigue es hacer efectiva una imposición establecida, bueno, puede ser en una sentencia o simplemente ejercer el derecho del ejecutante. ¿Sí? O sea, hacemos efectiva una imposición, ya sea por una sentencia o por el derecho del ejecutante. Y en este caso, el derecho del ejecutante es el derecho del fisco a cobrar ese $1.000.000 que el contribuyente espontáneamente exteriorizó cuando presentó la declaración jurada. Como les digo, es un proceso sumarísimo, lo vamos a encontrar en el Código Procesal Civil y Comercial. Esperen que voy a silenciar el teléfono para que no tengamos problemas. Lo encontramos en el Código Civil y Comercial, el juicio ejecutivo en el artículo 520 y siguientes del Código. En el artículo 523 vamos a ver los títulos ejecutivos, o sea, qué título, qué documento necesita el ejecutante para poder llevar adelante el juicio ejecutivo. Esto se los dejo, se los señalo. La idea era hablar un poco más detenidamente, pero me fui un poco por las ramas. Otro artículo importante, y ya sí en materia de ejecución fiscal, es el artículo 604-605 del Código Procesal Civil y Comercial, que establecen puntualmente el juicio de ejecución fiscal. Pero hay una particularidad. En la ley 11.683, la ley de procedimiento tributario nacional, acá hablamos de ley de procedimiento tributario nacional, en cada provincia tendremos que ir al Código Fiscal para ver qué establece respecto del juicio ejecutivo. ¿Sí? A nivel nacional, impuestos nacionales, los más conocidos, IVA, ganancias, monotributos, bienes personales, eh, aportes y contribuciones de la seguridad social, impuestos aduaneros, impuestos a los juegos de azar, también hay uno a nivel nacional. Eh, la nómina de impuestos, bueno, es larga, ¿sí? Tenemos desde el aporte solidario extraordinario que se cobró por única vez en el 2020, el impuesto al dólar futuro que también se cobró por única vez. Hay, en definitiva, un detalle importante de impuestos nacionales. En una época estaban a continuación de la ley 11.683, los impuestos que cobraba la FIP. No sé hoy si la verdad sigue esa enumeración de impuestos que cobra el fisco nacional, pero en el artículo 92 de la 11.683
nos vamos a encontrar con una norma referida puntualmente al juicio de ejecución fiscal. Una norma que reemplaza, en definitiva, eh, al Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? Eh, el artículo 92 textualmente, en el tercer párrafo, indica que no serán aplicables al juicio de ejecución fiscal promovido por los conceptos indicados en el presente artículo las excepciones contempladas en el segundo párrafo del artículo 605 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Por lo tanto, a ver, el concepto lo tenemos del Código Procesal Civil y Comercial, artículo 604. En el 605 del Código se establecen una serie de excepciones que puede plantear el ejecutado, el demandado, pero la ley 11.683 en el artículo 92 circunscribe esas excepciones solamente a 4 excepciones. ¿Sí? Solamente 4 excepciones puede interponer el contribuyente ejecutado en un juicio de ejecución fiscal dentro de la ley 11.683, ¿sí? O por, mejor dicho, por impuestos nacionales. ¿Cuáles son esas excepciones? Bueno, creo que a lo largo del curso lo van a ir viendo, pero a modo introductorio podemos señalar que son el pago total documentado, o sea, el contribuyente acredita el pago total del impuesto. Esto es una excepción que obviamente echa por tierra el juicio ejecutivo. Eh, y que por supuesto el fisco va a perder y va a tener que hacerse cargo de las costas causídicas, ¿sí? Pero el pago total documentado es una de las excepciones que puede plantear el contribuyente. No, mire, yo ese $1.000.000 lo pagué, acá tengo el comprobante. Obviamente que esto va a tener que adjuntarse la prueba pertinente, ¿no? Pero puede suceder, yo diría hoy con la informatización es más difícil, pero podría llegar a suceder que la FIP no tenga registro de su pago. Otra posibilidad que puede pasar es que el contribuyente le diga al abogado, no me podés hacer un recibido, armamos algo con los chicos de informática y hacemos simular un pago. Y yo sé que ustedes como letrados le van a decir, mira, eso es un delito, o sea, podemos zafar por un tiempo de la ejecución fiscal hasta que en definitiva se den cuenta, y en definitiva, a ver, el juez va a correr traslado de la excepción planteada por el contribuyente al fisco, y el fisco va a revisar, y va a decir, no, mire, su pago es adulterado, o sea, eh, no se condice con la realidad, ¿no? Y ahí va a tener, además del juicio ejecutivo que va a seguir su cauce, va a tener seguramente de parte de la agencia de la FIP, del representante fiscal del organismo que lleva adelante la ejecución fiscal, seguramente alguna actuación, alguna extracción de testimonios para un eventual delito penal, ¿no? De adulteración, de falsificación, de documentos que están dentro de la ley penal tributaria. También sería otro interesante tema para hablar más tarde, o en otra reunión mejor. La segunda excepción que podemos plantear es la espera documentada. Nosotros, desde el punto de vista del contribuyente, podemos decirle al juez, mire, señor juez, esto está en una espera, yo estoy pagando un plan de facilidades. Está vigente hoy una moratoria muy grande de impuestos nacionales, y tranquilamente el contribuyente puede presentarse y decir, no, mire, esto está en un plan de pagos, esto tiene una espera documentada. La FIP me dio 3, 5, 10, 60 cuotas, 120 cuotas, yo estoy pagando. No sé por qué
en algún momento, seguramente algún cruce informático o alguna inconsistencia, dio inicio al juicio de ejecución fiscal. Pero la espera documentada es una excepción que se puede plantear. La tercera, bueno, es la, la común de prescripción, o sea, nosotros podemos decir, no, mire, el fisco tenía determinado tiempo para ejecutar esta deuda, el tiempo transcurrió, el fisco no hizo nada, esto está prescripto, no puede hoy el fisco intentar cobrarnos un impuesto de hace 8, 10, 15, 20 años atrás. Entonces la prescripción funcionaría como la tercera excepción que admite la ley. Y por último, la cuarta es la inhabilidad de título. Eh, pero refería exclusivamente a la forma extrínseca de la boleta de deuda. ¿Sí? A problemas que al confeccionar la boleta de deuda aparecen, por ejemplo, datos erróneos del contribuyente, a ver, mal redactado el apellido, número de quit erróneo, el impuesto que quiere ejecutar, el título ejecutivo no se condice con el impuesto que yo debo, el monto que me quieran ejecutar tiene 5 ceros de más. O sea, esto es difícil que suceda, pero es una excepción contemplada también en la norma. Los de 4. Pago total documentado, espera documentada, prescripción e inhabilidad de título por eh, deficiencias o diferencias extrínsecas de la boleta de deuda. ¿Y qué es la boleta de deuda? Bueno, la boleta de deuda es justamente el título ejecutivo, el título con que el fisco va a llevar adelante la ejecución fiscal. Ustedes saben, y repasando un poco el 604 del código, nos indica que eh, hay distintos títulos ejecutivos. Perdón, el 520, 523. Los títulos ejecutivos son desde pagaré, cheque, eh, boleta de deuda, ¿eh? Deudas que tienen que ver con patentes, ¿eh? Tengo por acá. Instrumento público, instrumento privado suscrito por el obligado, reconocido judicialmente, la confesión de deuda líquida y exigible, presentada ante el juez competente, la cuenta aprobada o reconocida como consecuencia del procedimiento, bueno, establecido en el artículo 525, la letra de cambio, la factura de crédito, cobranza bancaria de factura de crédito, vale o pagaré, el cheque y la constancia de saldo deudor en cuenta corriente bancaria. Estos son el crédito por alquileres o arrendamientos de inmuebles, demás títulos que tuvieran fuerza ejecutiva por ley y no estén sujetos a un procedimiento especial. En la 11683, la ley de procedimiento tributario, se establece que el título ejecutivo para iniciar un juicio de ejecución se lo denomina boleta de deuda. Y que, a ver, en la práctica, bueno, no tuve tiempo, yo armé una filmina, pero no pude compaginar la computadora. La boleta de deuda es un título, en definitiva, es una hoja de papel en donde tiene los datos del contribuyente, tiene el impuesto adeudado, tiene el monto que debe, tiene los datos, por supuesto, personales del contribuyente, domicilio, quit, nombre o razón social, eh, y no mucho más. Y con ese papel, con ese título, el representante del fisco, aparece acá la figura de un representante del fisco, que son empleados de AFIP, funcionarios de AFIP que tienen, por disposición del administrador federal, tienen la atribución de llevar adelante este tipo de juicios, se presenta ante el juez e inicia un juicio de ejecución fiscal. Después, sobre los avatares del juicio de ejecución fiscal, a lo largo del curso van a
a recibir la información correspondiente y las clases que siguen van a tener mayores precisiones al respecto. Esto, obviamente, la reunión de hoy era más que nada introductoria al tema. Por último, para no hacerlo demasiado largo, nosotros tenemos en el programa que armamos eh, el domicilio fiscal, ¿sí? Un tema que está también legislado, obviamente, en la ley de procedimiento tributario, precisamente en el artículo 3 de la ley, es un extenso artículo 3, y el artículo agregado a continuación del artículo 3, eh, y nos indica las características del domicilio fiscal. ¿Eh? Usted me dice, bueno, doctor, el domicilio fiscal es mi casa, ¿no? Podríamos decir. Sí, está bien, pero no en todos los casos. ¿Eh? Ustedes saben que el Código Civil diferencia en el artículo 89 y 90. El Código Civil, como les digo, en los artículos 89 y 90 nos habla de el domicilio real y del domicilio legal. No sé si lo recuerdan. El domicilio real, el artículo 89 establece que el domicilio real de las personas es el lugar donde tienen establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios. El domicilio de origen es el domicilio del padre, en el día del nacimiento de los hijos. Pero el domicilio real, en definitiva, es donde vivimos, donde habitamos, donde desarrollamos nuestros negocios y tenemos nuestra residencia. El artículo 90 define al domicilio legal como el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contrario, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté presente allí, o allí no esté presente. O sea, el domicilio legal es el lugar donde se presume que la persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Y por qué les traigo a cuento el domicilio real y legal? Porque la 11683 en el artículo 3 obviamente las menciona. E indica que el domicilio de los responsables en el concepto de esta ley y de las demás leyes tributarias a cargo de la FIP es el real, o en su caso el legal, de carácter general, legislado en el Código Civil, ajustado a lo que establece el presente artículo y a lo que determine la reglamentación. ¿Sí? En principio general para la FIP o para el fisco es el domicilio real de las personas humanas, legal de las personas jurídicas, si ustedes quieren, es el domicilio fiscal para el fisco. Eh, en el caso de las personas humanas, el artículo 3 se quedó con personas de existencia visible. Cuando el domicilio real no coincida con el lugar donde está situada la dirección o administración principal y efectiva de sus actividades, o sea, nosotros tenemos el estudio jurídico en un domicilio y el domicilio real, nuestra casa, en otro domicilio. Bueno, el domicilio donde desarrolla la actividad y la administración principal y efectiva de sus actividades es el domicilio, para el fisco es el domicilio fiscal. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen un estudio jurídico, el fisco va a presumir que el domicilio fiscal es su oficina o su estudio. En el caso de las personas jurídicas del Código Civil, asociaciones, sociedades, entidades, a las que el derecho privado reconoce calidad de sujetos de derecho, cuando el domicilio legal no coincida con el lugar donde esté situada la dirección o administración principal y efectiva, o sea, tenemos el domicilio legal y un domicilio en donde hay una actividad principal, donde hay una dirección, donde hay una administración efectiva,
Bueno, para el fisco, este último domicilio donde se desarrolla la actividad, donde hay una administración y hay una dirección principal y efectiva, ese es el domicilio fiscal. Facúltese a la FIP a establecer las condiciones eh, que debe reunir un lugar a fin de que se considere que en él está situada la dirección o administración principal y efectiva de las actividades. ¿Sí? Entonces, ya la ley delega en el Poder Ejecutivo la definición de dirección o administración principal y efectiva de una actividad. Y esto lo hizo el organismo ni lento ni perezoso, ya allá por el año 2006 dictó una resolución general, la 2109, 2109 del año 2006, en donde justamente eh, reglamenta este artículo tercero de la ley 11683 y señala cuáles son justamente estos eh, domicilios en donde se lleva adelante la dirección, administración principal y efectiva de un contribuyente. ¿Eh? Eh, bueno, a ver, es un poco más larga la resolución general. ¿Eh? Eh, pero el artículo 3 dice, se entiende por dirección o administración principal y efectiva de los sujetos comprendidos en el artículo 3, tercer párrafo de la ley 11683, el lugar donde se ejerce la administración superior, ejecutiva o gerencial. ¿Sí? El lugar donde ejerce la administración superior, ejecutiva o gerencial. Eh, Esto también llevó a una discusión en la justicia. Yo les traje un fallo, después se los hago llegar en todo caso, eh, que tiene que ver con justamente este tema de la dirección o administración principal y efectiva. Es un fallo de Corte Suprema del 3 de octubre del 2023, o sea, reciente fallo de la Corte Suprema, en los autos HCI, Sociedad Anónima, es una cadena de hoteles, en donde después les hago llegar la jurisprudencia, en donde la FIP dice, a ver, a un contribuyente le dice, o a esta cadena de hoteles le dice, vos tenés un domicilio fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero tu actividad la desarrollás en, en Misiones. Calculo yo que debe ser cerca de las cataratas del Iguazú. Entonces lo intima, la FIP lo intima a aclarar la situación, el contribuyente no, por lo que relata la Corte, que hace suyo el dictamen de la Procuración, en definitiva es la Procuración General quien resuelve la cuestión, el contribuyente no responde, la FIP establece de oficio, o sea, la FIP determina que el domicilio fiscal es en la provincia de Misiones, y es ahí donde el contribuyente recurre esa resolución vía administrativa y después, ante la negativa de la FIP de acceder al planteo, el contribuyente recurre a la justicia. Y llegado el caso de la Corte Suprema, o sea, primera instancia y Cámara le dan la razón a la FIP, llega el caso de la Corte, lo gira la Corte a la Procuración dictamina en el 2021 y el fallo es del 2000. A ver, la Corte hace suyos los conceptos de la Procuración en el año 2023. Lo que dice la Procuradora es, a ver, si bien los gerentes y desde el punto de vista de dirección de la empresa viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, bueno, había algún miembro también de gerencia que vivía en la provincia de Buenos Aires, la administración y la dirección
principal y efectiva de esta empresa está en la provincia de Misiones, que tiene casinos, restaurantes, hoteles, hacía una nómina ahí de todas las empresas que tenían en Misiones. Y en definitiva concluye el fallo, es interesante, es ameno de leer, se los recomiendo. La Procuración termina diciendo, bueno, a ver, más allá de que la dirección legal de los representantes de la empresa sea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en definitiva, nosotros, siguiendo los lineamientos de la Ley de Procedimientos, vemos que la dirección y administración principal y efectiva es en la provincia de Misiones. Por lo tanto, rechaza el recurso y confirma lo resuelto por AFIP. Se los aclaro porque, a ver, puede llegar a plantearse esta cuestión en algún momento en el ejercicio profesional. ¿Dónde nos conviene tener el domicilio fiscal, doctor? Que, bueno, a ver, no es una cuestión de conveniencia, es una cuestión de dónde ustedes ubican la administración y la dirección principal y efectiva de la empresa. Les recomiendo la lectura también del artículo 3, es un largo artículo. En el año 2017, con la ley 27430, una profunda reforma tributaria, y se agregó un artículo a este artículo 3 de la ley 11683, y que se refiere a el domicilio fiscal electrónico, algo que está hoy bastante en boga, si podríamos decir, ¿no? En la actualidad. Y el artículo agregado a continuación del artículo 3 define al domicilio fiscal electrónico como al sitio seguro, informático, personalizado y válido, registrado por los contribuyentes y responsables para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. ¿Sí? El sitio informático seguro, personalizado y válido, nos dice la ley. Sitio informático seguro, personalizado y válido. Y ahí se van a recibir todo tipo de comunicaciones en ese domicilio fiscal electrónico. Ese domicilio fiscal electrónico será obligatorio y producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio fiscal constituido. En definitiva, hoy tenemos un domicilio fiscal, si ustedes quieren, real, físico, y también tenemos un domicilio fiscal electrónico. El artículo agregado a continuación del artículo 3 establece que la AFIP también va a reglamentar sobre el domicilio fiscal electrónico. Esto lo hizo también el organismo, ni lento ni perezoso, en una resolución general dictada en el año 2018, que es la 4280. Doc, no sé si me escucha. ¿Sí? Sí. Recuerde que le quedan 10 minutos, ¿sí? Sí, perfecto. Vamos redondeando ya, dando los últimos tips de la cuestión tributaria. La RG, Resolución General 4280 del año 2018, reglamentó el domicilio fiscal electrónico. Obligatorio. ¿Sí? ¿Y qué nos marcó la RG? Por un lado, en el artículo primero dice, bueno, todos los contribuyentes y responsables deberán constituir un domicilio fiscal electrónico, ¿sí? De manera obligatoria. Para esto, bueno, da las indicaciones desde la plataforma de la AFIP, desde la página de internet de AFIP, cómo llevar adelante la registración de este domicilio fiscal electrónico. El artículo 4, siguiendo los lineamientos de la Ley de Procedimiento Tributario, dice que el domicilio fiscal electrónico registrado producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio fiscal constituido. O sea, va a tener los mismos efectos que el domicilio fiscal constituido físicamente, ¿no?
siendo válidas y plenamente eficaces las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones aludidas en el artículo 5. Y en el artículo 5 nos dice, se podrán comunicar y notificar en el domicilio fiscal electrónico en forma dispuesta por el inciso G del artículo 100. Y acá, de la ley 11.683. Acá la RG nos manda de vuelta a la ley de procedimiento tributario, ya no en el artículo 3, sino en el artículo 100. ¿Sí? El artículo 100 establece las formas de notificación de citaciones, intimaciones de pago, determinaciones, todo tipo de notificaciones que realice el fisco, las va a llevar adelante a través del procedimiento establecido en el artículo 100. Y el artículo 100 tiene del inciso A a la G justamente, y el inciso A, bueno, es por carta certificada, el inciso B personalmente, los funcionarios de la AFIP se pueden presentar al domicilio fiscal, el inciso C por nota o esquela numerada, el inciso D por tarjeta o volante de liquidación o intimación de pago, el inciso E por cédula, el inciso F por telegrama y el inciso G, que fue agregado obviamente en la reforma tributaria del 2017, por comunicación en el domicilio fiscal electrónico. En las formas, requisitos y condiciones que establezca la AFIP, los que deberán garantizar la correcta recepción por parte del destinatario. Entonces, el inciso G del artículo 100 nos dice todas las notificaciones que la AFIP haga, las intimaciones, citaciones, determinaciones, las puede hacer mediante todos estos incisos, y el último es justamente por el domicilio fiscal electrónico. Y usted me dice, bueno, doctor, a ver, se entiende, el artículo 6 de la resolución nos dice, bueno, cómo se va a ingresar al sistema para registrar el domicilio fiscal electrónico, para que tengamos alguna idea, si todos tenemos número de quit y tenemos clave fiscal, tenemos un domicilio fiscal electrónico, hay una solapita que dice domicilio fiscal electrónico. Dudo que todos los que estamos acá en la reunión entremos todos los días al domicilio fiscal electrónico a ver si la FIP nos notifica de algo. Ahí veo caras de asombro, no se asusten. Pero yo tampoco entro todos los días al domicilio fiscal electrónico. ¿Y cómo nos enteramos? Bueno, la reglamentación también habilita a la FIP o dice mejor dicho, la FIP dará conocimiento a través de correo electrónico o mensaje de celular, si está registrado el correo y el celular justamente en la clave fiscal, en el domicilio fiscal electrónico del contribuyente. ¿Sí? En algún momento nosotros, cuando nos inscribimos en AFIP, establecimos una casilla de correo electrónico y detallamos también un número de celular. Entonces, nosotros tenemos el domicilio fiscal electrónico en una solapa de la clave fiscal y deberíamos visitarlo con cierta frecuencia. Pero, a ver, la RG dice, el fisco dará aviso a través de un mail de cortesía, se le dice en la jerga, o mensaje al teléfono celular registrado. Puede suceder que no tengamos mail de cortesía, no tengamos celular registrado, bueno, entonces ahí debemos entrar a la solapa de notificaciones electrónicas y ver quién nos notificaron. Pero la mayoría de los contribuyentes no ingresa a la solapa de clave fiscal que dice domicilio fiscal electrónico y se notifica de alguna resolución. Por eso la ley establece la posibilidad que una presunción de que todos los lunes los contribuyentes se notifican, ¿sí? Entonces las comunicaciones, el artículo 7 dice que se considera perfeccionada la notificación. Primero, el día que obviamente ingresamos al correo, ingresamos al domicilio fiscal electrónico
y abrimos la solapa y recibimos la notificación, descargamos esa notificación, ya ahí se presume que el contribuyente se notificó. O bien, a las 0 horas del día lunes inmediato posterior a la fecha en que las comunicaciones y notificaciones se encuentran disponibles en los servicios electrónicos. O sea, hoy es martes, hay una notificación electrónica que el fisco nos hace llegar a nuestra casilla de correo electrónico, nos manda un mail, nos manda un mensaje al celular, no lo abrimos, obviamente, pues si abrimos ahí sí vamos a estar notificados, pero no abrimos el mail de cortesía. La, la resolución general establece que el próximo lunes, o sea, de acá a 6 días, a las 0 horas, vamos a estar debidamente notificados. Y los plazos procesales, en definitiva, comienzan a contarse desde el lunes a las 0 horas. Entonces ustedes van a decir, bueno, doctor, ¿no se cuentan desde hoy? No se cuentan desde hoy si usted no ingresa y se notifica. Si usted ingresa hoy, mañana, pasado, desde el momento que usted ingrese, comienzan a contarse los plazos procesales. Ahora, si usted deja esa notificación sin abrir, la ley establece que a partir de las 0 horas del próximo lunes se lo tiene por notificado. ¿Se entiende? ¿Sí? A grandes rasgos. La idea. Tenemos jurisprudencia de este tema también, de la notificación electrónica, un fallo no de corte de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, en donde la Sala 2 de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Autospasser SRL contra DGI, es un juicio que tramitó ante el Tribunal Fiscal de la Nación y la alzada es la Cámara Contencioso Administrativa. En este caso es un fallo un poco más extenso que el de la Corte y hace un análisis el juzgador del concepto de domicilio fiscal electrónico. El contribuyente en este caso, obviamente, a ver, para recurrir al Tribunal Fiscal hay un plazo de 15 días desde la notificación y lo que dice el contribuyente es, a ver, yo apelé más tarde porque nunca me notificaron. La FIP le dice, sí, te notificamos a tu domicilio fiscal electrónico. Entonces el contribuyente dice, bueno, pero yo nunca constituí un domicilio fiscal electrónico. Yo tenía un domicilio constituido en una presentación que hice en un descargo oportunamente ante el organismo y puse Tucumán 1424. ¿Sí? Y ahí no vino nadie a notificarme nada. ¿Por qué me notificaron en el domicilio fiscal electrónico? Y en este caso la Cámara hace un análisis bastante extenso de las notificaciones electrónicas, habla justamente del mail de cortesía, la comunicación al celular, habla de la posibilidad que tienen los contribuyentes de consultar su clave fiscal y la solapa de notificaciones electrónicas, y en definitiva tiene por presentado fuera de término el recurso, la Cámara confirma el fallo del Tribunal Fiscal, en el entendimiento que, a ver, no es una causal, un justificativo para presentar un recurso de manera extemporánea el no haber sido notificado en el domicilio fiscal constituido, físicamente constituido. La notificación fue al domicilio fiscal electrónico, que todos los contribuyentes tienen cuando tienen clave fiscal, y en definitiva es una carga del contribuyente revisar periódicamente sus notificaciones, y más en este caso que la Cámara dice, a ver, el contribuyente sabía que estaba en un proceso de inspección, que había un procedimiento de determinación de oficio, eh, y bueno, no tomó los recaudos para apelar en tiempo y forma una resolución de AFIP.
A ver, los fallos son obviamente pro fisco, me corresponde. Hay jurisprudencia también encontrada, principalmente del interior, pero ya con este precedente de corte, HCI, que se los voy a hacer llegar, y el de Cámara también, hay una línea clara en la que, a ver, después de la pandemia principalmente, el fisco es una herramienta que utiliza con frecuencia el domicilio fiscal electrónico. Por eso si tenemos alguna empresa con algún contador no muy ducho en la informática, avisarle, mira, consulten frecuentemente o en la medida de las posibilidades todos los días la casilla de notificaciones electrónicas, ¿sí? Del domicilio fiscal electrónico. Espero haber sido claro. Desde el instituto, bueno, agradecerles la presencia. Somos más de 50. La verdad que la convocatoria ha sido para mí un éxito. Espero verlos pronto. Ya tenemos una fecha nuevamente, la clase 8 nos vamos a volver a ver. Así que bueno, les deseo buenas tardes a todos y les agradezco la participación y el interés, principalmente. Buenas tardes, gracias.